De la mañana estamos ya con la abogada penalista Romy Chan, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va? Y bienvenida, como siempre, a TV Perú Noticias. Conocer su opinión, Romy, en relación a la situación que atraviesa en este momento Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y el ex congresista Bocángel. Recordemos que ellos fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión, apelaron y el día de hoy el juez supremo César San Martín, quien preside la sala, determinará la situación de los mismos. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación. María de Jesús, sí. Bueno, congresista, doctora, ¿cuál es la situación de Kenji Fujimori? ¿Qué es lo que estará valorando la sala que preside César San Martín? Porque como le reseñaba, ¿no? Ellos fueron sentenciados a 4 años, 6 meses, luego apelaron, pero ahora se va a definir si vuelven a prisión o no por el caso Mamani Videos. ¿Cuál es la comisión del delito en todo caso? Sí, bueno, acá hablábamos de varios delitos, como por ejemplo el delito de corrupción de funcionarios, el famoso cohecho, ¿no? Que implica pagarle a un funcionario para que haga algo distinto a lo que debe hacer o conforme con sus obligaciones, pero por lo cual no debería de cobrar, ¿no? Ese es un primer delito. Luego tenemos un segundo delito que es el tráfico de influencias, que es justamente solicitarle a una persona, a un funcionario, que haga algo en el marco de un procedimiento administrativo que me favorezca o que favorezca a un tercero, ¿no? Y ese tráfico de influencias allí puede ser simulado, es decir, puedo yo no tener la influencia, pero mentir y decirle a la persona que la tengo, o real, que es yo sí tengo la influencia y eso es justo lo que estoy vendiendo, ¿no? Ese es el marco por el cual se le estaba investigando al señor Fujimori y también a los otros excongresistas, ¿no? Pero ahora lo que se ha dicho, porque ya ha resuelto el Poder Judicial sobre este tema, justo hace unos segundos acaba de resolver, ¿no? Es que no se confirma, o sea, no existe, conforme lo había dicho ya la primera instancia, delito de corrupción, sino que de lo que estaríamos hablando es de un tráfico de influencias agravado por la condición de funcionarios públicos que ellos tenían, y por esa razón ha ratificado la condena de 4 años y 6 meses que le impuso al señor Fujimori la primera instancia. Solo que, y acá viene la parte muy importante, el pequeño detalle, ¿no? Solo que no la va a cumplir de manera efectiva, sino de manera suspendida. Claro que sí. Explíquenos, por favor, la diferencia. Así es, ¿no? Si la cumplía de manera efectiva, que fue lo que dijo la sala que lo condenó en primera instancia, él tenía en este instante que ir a un centro penitenciario. ¿Por qué? Porque se le estaba condenando que vaya a la cárcel de manera efectiva. Pero ahora que ya la segunda instancia ha indicado que la sanción se va a aplicar de manera suspendida, ya no tendrá que hacerlo. Y esto es así porque ha habido pues un decreto legislativo que sacó el gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Y que también el Congreso dejó pasar, ¿no? Que indica que la pena sí puede suspenderse, incluso cuando es mayor a 4 años. O sea que no hay problema con eso. Por eso es que en esta ocasión él tiene esta gran ventaja, tenía esta norma que lo respaldaba, y por eso es que él va a poder cumplir la sanción siguiendo sus actividades regulares, pero cumpliendo ciertas reglas de conducta, ¿no? Como por ejemplo no volver a cometer delitos, no ir a lugares de dudosa reputación y otras reglas más que buscan pues que él tenga un adecuado cuidado. Pero lo cierto es que, como lo dice en el lenguaje común, se salvó de ir al penal, ya no va a tener que ir a la cárcel. Claro, casualidad que esta ley precisamente favorece, ¿no es cierto?, esta situación de los antes mencionados, especialmente de Kenji Fujimori. Claro, porque la prisión suspendida, ¿no es cierto?, es totalmente diferente a lo que es la prisión en sí, que es, digamos, ir al penal. Sin embargo, hay dos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, ellos apelaron, dice la sentencia claramente. Ellos apelaron a la primera instancia. ¿Es tan así de sencillo, digamos, doctora? Bueno, a ver, siempre se puede apelar. La Constitución plantea un derecho a la apelación, o sea, a la revisión de las decisiones judiciales, y por tanto toda persona puede apelar. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Pero bueno, en esta apelación yo creo que la Sala Suprema ha sido bastante clara, ha detallado cada ítem, ha recogido cada argumento dado por la Fiscalía y también por la defensa de los condenados en primera instancia, y ha dicho por qué sí va y por qué no va. Es más, el Ministerio Público estaba pidiendo que se aumente la pena y se le ponga una pena superior a los 6 años de cárcel, ¿no? Lo cual ya iba a implicar que ellos sí tuvieran que ir al penal de manera efectiva. Pero la Sala Suprema también ha dicho, oye, yo no veo argumento para poder hacerlo. De lo que me has presentado, le dijo al fiscal, no veo argumentos suficientes para poder decir, por ejemplo, que hay corrupción. Solo veo el delito de tráfico de influencias. Entonces yo no puedo aumentar la sanción, ¿no? Entonces eso también es algo que ha evaluado con detalle la Sala Suprema.
y que, bueno, creo que hace que esta resolución sea sólida y muy difícil ya de cuestionar Correcto. ante una Claro, es institucional, muy ¿no? importante lo que usted dice porque precisamente interpretando la valoración que ha tenido la sala y en este caso con a la cabeza del juez supremo César San Martín, usted nos dirá si tiene verdadero asidero legal o no. Creo que sí, según lo que Sí, usted ha señalado. sí, o sea, yo veo que ha habido acá un detalle de cada punto, ¿no? Incluso se ha hablado del cuestionamiento que se hacía sobre los videos, ¿no? Que también te decía, bueno, han sido alterados, entonces no se podían haber utilizado como prueba, pero también se ha dicho sobre eso que en realidad de lo que se ha podido presentar y valorar a nivel del proceso judicial, no hay nada que impida que esos videos sean valorados o que se pueda descartar como prueba, ¿no? Como Entonces yo prueba. creo que todo lo han tratado de plasmar para que no haya ningún cuestionamiento, ¿no? Ujú. Ni para la fiscalía, ni tampoco para los investigados. Para la defensa, ¿no? De Kenji Fujimori. Claro, implica, por ejemplo, en el marco de estas restricciones que de todos modos manda la prisión suspendida, el impedimento de salida del país, ¿o esa es otra audiencia? No necesariamente, pero él sí tiene que reportarle a la sala todas sus labores. O sea, él no puede irse, salir de su domicilio, cambiarse de casa, viajar, sin reportarle eso a la sala penal, ¿no? Claro. Y además, algo muy importante también, le han impuesto 18 meses de inhabilitación, ¿no? Para los que visualizan el caso desde el punto de vista político, bueno, no va a poder ejercer labores políticas Nada. 18 meses, así es. Así es, año y medio prácticamente, ¿no es cierto?, de inhabilitación para labores políticas. Bueno, hay otros personajes políticos a los que se les ha impuesto 10 años de impedimento para el tema de la vida política, ¿no? Claro, entonces ciertamente usted considera que dentro de todo es una buena noticia la que recibe Kenji Fujimori. Bueno, yo creo que es una súper buena noticia, de repente no la que él quería, porque él apelaba por el tema de la absolución, ¿no? Él decía que era inocente, ¿no? Pero yo creo que, por supuesto que tiene que celebrar el día de hoy, porque la otra opción hubiera sido hoy tener que La prisión. desplazarse a un tribunal. Claro, Así es. a un penal. Y recordamos un poquito el tema de Kenji Fujimori en el sentido de que estos Mamani videos se dieron a conocer en un contexto en el que está directamente también vinculado a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, todo el contexto que recordamos, la bancada poderosa de su hermana que en aquel momento finalmente mandó a la guillotina al hermano y a los demás integrantes. ¿Puede recordarnos un poquito la correlación de hechos? Sí, claro, ¿no? Esto se da pues en el marco de buscar el indulto para el papá, para el señor Fujimori, que ahora está libre, curiosamente, ¿no? Ujú. Y se da además tras yo diría, una pelea, o por lo menos así se traducía públicamente, entre dos Bien, hermanos, ¿no? Que era la parte triste de la historia, ¿no? así es. Es más, en un contexto además en donde la bancada de Fuerza Popular en un primer momento había rechazado la creación de una ley que pudiera permitir al señor Fujimori acogerse a la libertad, ¿no? O sea, no le habían propuesto, y eso era creo un poco lo que también generaba este debate, esta discusión, ¿no? Familiar, ¿no? Y Así bueno, es. en esos intentos, que además, ojo, el señor Kenji, y eso también es un llamado a los peruanos y a las peruanas, que somos los que elegimos, ¿no? Los que Ujú. votamos. Fue muy claro cuando él postuló al Congreso en decir que lo que él estaba buscando era que su papá saliera Clarísimo. libre. Así es, Lo clarísimo. dijo claramente, ¿no? Así Él es. Muy nunca bien, dijo, Romy. yo voy a buscar que el Perú mejore, nunca dijo, yo voy a buscar luchar por la gente necesitada. No, él dijo, yo voy a buscar que mi papá salga en libertad. Y eso es lo que ha hecho. El problema, claro, es que no necesariamente, ya como lo ha dicho la Corte Suprema hoy en día, de la manera más correcta, ¿no? Lo ha hecho al Mm. contrario, no Muchísimas respetando gracias. valores, exacto, ¿no? Irrumpiendo, cometiendo delitos, por lo que ha dicho la Corte Suprema hoy, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él hizo, ¿no? Y esa es la historia un poco, y ahí el llamado, ¿no? A las peruanas, a los peruanos, a que veamos por a quién le damos nuestro voto. Hay que Así es. pensar, no en intereses personales, por más dolorosos que esto puedan ser, como es ver a un padre en prisión, hay que pensar en el país, ¿no? Ah, qué En lo que bueno. la gente... Bien, Romy, muchísimas gracias, como siempre, muy gentil por este diálogo, la interpretación. Gracias por estar con nosotros a la experta Romy.